¿Sí? ¿Sí se pudo? Bueno, entonces vamos a hacer esto con muchos retos, porque además lo vemos todos los días. Nosotros como cardiólogos y ustedes como médicos familiares generales en el momento inicial, pues lo van a estar viendo. Y es un tema muy interesante. Muy interesante que ha llevado a muchas definiciones de la misma condición, ¿sí? En este tema, en esta presentación, es más, en esta presentación de repente podrán haber variaciones en los números. ¿Por qué? Porque la sociedad europea maneja un número, la sociedad americana maneja otro número, la norma oficial mexicana trata de apegarse a la europea, pero van variando algunas condiciones. Entonces estoy tratando de apegarme a lo que dice nuestra norma oficial mexicana, apoyándome en lo último que ha agregado la sociedad europea y la sociedad internacional, perdón. ¿Sí? Entonces, es como un promedio, es muy difícil sacar un promedio de tantas opiniones, pero les digo, estoy consensando diferentes puntos y estoy poniendo lo que no cambia. Hay puntos que no cambian, hay puntos fijos que no cambian y eso estoy tratando de hacerles énfasis a ustedes. Entonces, la definición general de hipertensión arterial es un padecimiento multifactorial. O sea, no solo es la dieta, no solo es la herencia, no solo es la condición del paciente, es un padecimiento multifactorial caracterizado por una elevación sostenida de la presión arterial en 140/90 o más. 140/90 ya se considera una cifra alta y más de eso, pues con más razón. Entonces, ese es el término general de hipertensión, lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Cuál es la importancia de la hipertensión arterial sistémica? Si ustedes llegasen a ir a un congreso internacional, un congreso mundial de cardiología, cuando se habla de hipertensión, cuando hay algo nuevo en hipertensión, toda la gente está en esa sala. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy común, con mucho impacto sobre lo que es el grupo de enfermedades cardiovasculares, y que por alguna razón no logramos controlar, quizás por la falta de homogeneización en los criterios o por el desinterés por subestimar la enfermedad, ¿sí? Pero todavía a nivel mundial sigue siendo una enfermedad de difícil control y eso es lo que nos tiene tan inquietos, siendo una condición tan fácil de diagnosticar, ¿sí? Ya lo hemos comentado, la enfermedad cardiovascular a nivel mundial es la principal causa de muerte. 30% de las muertes a nivel nacional y mundial son por enfermedad cardiovascular y dentro de este grupo de enfermedad cardiovascular está la hipertensión. A nivel México se considera un promedio de 30%, una prevalencia del 30% en la población de más de 20 años que padece hipertensión, mas no todos lo saben porque no todos los pacientes tienen síntomas. Ese es un gran conflicto. No todos los pacientes tienen síntomas, pero 1 de cada 3 personas en México, mayores de 20 años, es hipertensa. Vean ustedes, mayores de 20 años. Es decir, ya no es una enfermedad de viejitos. Es una enfermedad que implica jóvenes e implica a edades jóvenes. De este grupo de 30% de población nacional, 75% tienen menos de 54 años. O sea, el 3/4 partes de la población hipertensa tiene entre 20 y 54 años. Y sigue siendo una población muy joven. Y de estos que son hipertensos, 50% no conoce su diagnóstico. Entonces, en México, vascular en el pastel de las condiciones que generan causas de mortalidad, la enfermedad cardiovascular es el 30%, muy por arriba de lo que es el cáncer. Una persona cuando oye que tiene cáncer,
se angustia porque piensa que Doctora, no se escucha. Creí que era mi de audio. la diabetes. Doctora, se atora mucho su Doctora, no se Se pierde el escucha. audio, audio. ¿verdad? Me imagino. Ok. Es la internet. Es lo Bueno, que entonces dije, las ¿no? enfermedades cardiovasculares, un 30% son la causa de muerte. No se escucha, doctora. Voy. Es que no tengo otro abierto. Es este. Ay, a ver si se estabiliza un poco la señal. Cámara y solo hablando. ¿Al tanto qué? Igual podría intentar apagando su cámara para que solo la escuchemos. ¿Y qué hago con la pantalla? ¿Cómo? No, no, su cámara, no importa. Si, usted está compartiendo, no se va a quitar. ¿Pero cómo apago la cámara? Que desactive su cámara. Ahí en la parte de abajo tiene para activar audio y para activar sonido. A ver, déjame ver. ¿Dónde está eso? En la barra de... Mueva su cursor y en la parte de abajo dice Stop Video. No sé Compartir si... sonido de la computadora, optimizar, compartir para clip, ocultar panel del video, por eso solo es ocultar. No sé dónde se inactiva la pantalla. Detener video. Oigan, ¿se atoró o es mi internet? ¿No se escucha, doctora? No, no se escucha. Es que Dice se atoró. No, o sea, se ve negra la pantalla. De ella, pues, de su cámara, la pantalla se ve. Ya no lo quieras componer, Sofía. ¿Se salió la doctora? No, y eso. no, Sí, ahí dice hospedero ahora. A mí me parece el usuario de Arlen Vázquez. Ahí está. Llamó y no estés triste. ¿se atoró Mónica o solo soy yo? Se perdió la señal. No. ¿Ya están todos? Ya, Doc. Sí, doc. Sí, pero está inestable, ¿no? Se tuvo el video. Si gusta, Doc, hay unos cables que se llaman Ethernet. Lo puede conectar directamente a su módem. Sí, lo puedo conectar, pero lo que pasa es que, bueno, yo comparto la señal ahorita, porque mi hijo también está en clase. Quizás a lo Entonces, mejor, como chocan las clases, igual baja la capacidad del internet. Claro, ellos están usando el internet. sí, yo me imagino.
¿Puedes volver a grabar con la cuenta o la selecciono nuevamente? No, doctora, yo sigo Se grabando. detuvo el... No, ¿Sigues grabando? Aquí me dijo que no, sí, yo estoy grabando. que se detuvo. Ok, bueno. Entonces, bueno, en cuanto a las estadísticas, estos son números del 2013, es la estadística en México de salud. En el 2015 modificaron ellos sus cifras considerando que presión arterial alta era 130/80 o más, y entonces los números se dispararon horriblemente en esta estadística. Entonces en 2013 fueron las últimas que se tomaron con esta cifra. En 2013 en México teníamos una prevalencia del 31%. Un promedio calculamos nosotros de 30%, como un número cerrado para que se vayan acordando, ¿sí? La prevalencia de hipertensión en México es alrededor del 30%. De este 30%, un 50% sabe que es hipertenso y otro 50% lo desconoce. De estos que están con hipertensión y que lo saben, el 36% de los que saben que tiene hipertensión, el 36% lleva un tratamiento, ¿sí? Y de ese 36% que lleva un tratamiento, solamente el 50% está controlado. Entonces, nosotros hablamos en promedio, como cardiólogos, de una regla de los 50, ¿sí? 30% es hipertenso en México, 50% no sabe que es hipertenso, 50% no recibe tratamiento, y de los que reciben tratamiento, un 50% no están controlados, más o menos para que se den una idea, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que solamente el 14.6% de la población hipertensa total está controlada. Es un porcentaje muy bajo, a nivel, pero curiosamente a nivel mundial, digo, no quiero parecer como, pues no estamos tan mal, pero a nivel mundial el porcentaje igual es de 20 y tantos % de control de la hipertensión. Entonces, en México sí nos falta controlar mucha población para mejorar las cifras, ¿sí? Y de estos pacientes hipertensos, casi el 40% tienen otro factor de riesgo agregado, como puede ser la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y otras condiciones, ¿sí? Entonces, son un porcentaje alto en cada cosa. Eso fue a nivel nacional. A nivel mundial, 1 de cada 4 adultos. En México creemos que es 1 de cada 3, a nivel mundial es 1 de cada 4. Y se prevé que va a incrementar, ¿no? Se considera que esto va a incrementar. Si ahorita tenemos un porcentaje de 26% de hipertensos, para el 2025 probablemente sea cerca del 29%. Entonces es una enfermedad que va avanzando, que desafortunadamente no hemos logrado controlar. En 1945, este personaje Roosevelt, bueno, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunían como potencias y resulta que los tres fallecen por hipertensión, no en el mismo tiempo. El primero que fallece de ellos es Roosevelt en 1945, después de esta reunión que tienen como potencias mundiales. Roosevelt fallece por hipertensión, una crisis hipertensiva, y posteriormente, años después, Churchill y Stalin también. Entonces, a raíz de la muerte de Roosevelt, se empieza a considerar la hipertensión una enfermedad importante y se empiezan a hacer estudios a determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular asociados a la muerte en los pacientes con hipertensión. Sí, entonces en el 47 inicia el estudio de Framingham, que es un punto de referencia muy importante para nosotros,
para correlacionar factores de riesgo y morbimortalidad. ¿Sí? Del 47 a la fecha se han hecho múltiples estudios para definir, seguimos definiendo factores de riesgo y mortalidad secundaria a esta enfermedad y sus riesgos. Entonces, vean ustedes, pues tiene muchos años que se están buscando una condición para poder mejorar la mortalidad, reducir la mortalidad. En los estudios, en todos estos estudios que se han hecho, se ha visto que el punto de partida para que la hipertensión genere un daño son cifras de 115-75, ¿sí? Una persona con cifras de 115-75, a partir de ahí empieza el riesgo de tener un deterioro por hipertensión. Mas, sin embargo, no se ha considerado iniciar tratamiento en esas cifras porque también pudiera generar un deterioro en la función general. Las cifras de presión muy bajas también deterioran la función, sobre todo la cerebral. Pero vean ustedes cómo tiene un impacto. Cada vez que se incrementa 10 milímetros de mercurio o 20 la sistólica, la mortalidad se incrementa, ¿sí? Para cifras de 110, 115, 75, la mortalidad se considera el riesgo relativo en 1. Para 120, 29 estamos en 1.4. Para 140, un incremento de 20 milímetros de mercurio nos lleva al doble, 2.6. Para 160 nos ha cuadruplicado el riesgo, 4.3. Y para cifras de más de 180 se ha multiplicado por 8. Entonces, cada vez que se duplica la presión en 20 milímetros de mercurio, cada vez que se incrementa la presión sistólica en 20 milímetros, la sistólica o en 10 la diastólica, la mortalidad se va incrementando. Eso es algo muy importante, por lo cual debemos intentar controlar la presión de nuestros pacientes. En Europa, en esta estadística que se realizó, factores asociados al deterioro de la condición cardiovascular en hipertensión, pues encontraron estos, principalmente tabaquismo, dislipidemia, diabetes e hiperuricemia. Estas 4 condiciones son las que más se han asociado en el deterioro de la condición cardiovascular. En México, resulta que el sedentarismo y el sobrepeso son factores de mucho valor, mucho valor. Y para la estadística en 2016, pues esto no ha reducido, 78% para obesidad y sobrepeso como factor de riesgo, la dislipidemia con un 36.5% y la diabetes con un 30%. Vean ustedes, de 1999 a 2013, realmente la estadística va en aumento para diabetes. Cada vez hay más diabéticos. El problema es no solo cuántos factores de riesgo tiene el problema, sino qué tanto va a impactar. Una persona que solamente fuma, sin otro factor de riesgo, tiene 1.6 veces más riesgo de evento cardiovascular. Una persona con dislipidemia tiene 4 veces más riesgo. Una persona con hipertensión tiene 3 veces más riesgo. Si estos se conjuntan, si los 3 factores se llegan a conjuntar, se incrementa hasta 16 veces más el riesgo de un evento cardiovascular. Entonces, por separados tienen valores bajos, juntos pueden incrementar, pero 3 factores juntos pueden llegar a ser muy importantes para la población. Y ahí fue cuando se empezó a considerar que este grupo de condiciones se denominara síndrome metabólico, ¿no? Cuando se vio que se repetía un patrón de condiciones para incremento del riesgo cardiovascular, se denominó a este grupo síndrome metabólico. Hay muchas discrepancias actualmente sobre cómo diagnosticarlo, sobre si es realmente un síndrome, que no se considera un síndrome, que sí tiene condiciones que son relevantes y que son repetitivas, pero no es un síndrome como tal. Sin embargo, pues hasta el momento se sigue llamando síndrome metabólico.
y se relaciona con mucha frecuencia de hipertensión. Ya veíamos que en México el 48% de la población tiene un factor agregado y eso corresponde la mayoría de las veces al síndrome metabólico. Y otras condiciones como puede ser el café, el alcohol, el tabaco y la herencia familiar que podamos tener por hipertensión. Entonces, respecto al síndrome metabólico, voy a hacer un poquito de énfasis nada más, no como patología, sino como factor de riesgo para hipertensión. El síndrome metabólico se ha denominado como aquellos criterios mínimos predictores de diabetes, y que incrementan el riesgo de morbimortalidad. Y entre los principales factores que conforman el síndrome metabólico están las alteraciones en la glucosa, está la dislipidemia, principalmente a expensas de hipertrigliceridemia, está la hipertensión y está la obesidad. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertensión, con hiperglucemia y obesidad, pues estamos hablando de un paciente con síndrome metabólico. Hay muchos componentes del síndrome metabólico, aquí están muchos de ellos. La mayoría está relacionado a alteraciones con el metabolismo de la glucosa, con la obesidad, con la dislipidemia, con la hipertensión, el daño al endotelio por estos factores, el daño a órganos blancos como puede ser el corazón, el hígado, ¿sí? Y algunos factores de inflamación crónico como puede ser fibrinógeno, homocisteína, proteína C, son también componentes del síndrome metabólico. Entonces, en realidad es una condición de mucha inflamación crónica que va a generar toda una cascada de reacciones que llevan hacia deterioro de la función endotelial y eventos cardiovasculares finalmente. Hay igual varios criterios para esta condición. La ATP3 es por excelencia quien lo define, pero ven ustedes que hay variaciones, ¿no? Hay quienes dicen que obviamente las alteraciones en la glucosa, esto está bien definido. Una glucosa arriba de 110 y abajo de 126, pues nos habla de hiperglucemia, más no de diabetes. Acuérdense que son factores predictores de diabetes. ¿Sí? Entonces, los valores por debajo, y queda la disyuntiva si la diabetes es parte del síndrome metabólico o un paciente con diabetes, pues ya es otra situación, ¿no? El índice de la cintura, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol HDL, las cifras de presión arterial, son los criterios más relevantes para definir un síndrome metabólico. Y continuamos con la situación de que el hecho no solo es que tenga síndrome metabólico, sino que la condición de tener todos estos factores agregados, como es hipertensión, colesterol y diabetes, nos van a incrementar hasta 6.5 veces el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Si a eso le agregamos obesidad, que también viene en el criterio de síndrome metabólico, pues el riesgo se eleva hasta 14 veces de una enfermedad cardiovascular. Entonces ahí es donde cobra mucha relevancia el síndrome metabólico en un paciente cuando nos llega a la consulta. No es lo mismo decir solo es hipertenso, a decir es un hipertenso que está dentro de un grupo de pacientes, cumple un criterio para síndrome metabólico. Ahí es cuando las cosas se complican. Y siguen haciendo pesos. Todos estos factores de riesgo que podemos englobar en el síndrome metabólico, pues tienen un riesgo, ¿sí? La dislipidemia, un 3.3 incremento del riesgo, el tabaquismo, un 2.9, la diabetes sola, un 0.4, la hipertensión sola, un 1.9, pero si se juntan 3 de estos, el riesgo se incrementa a 13. Si tenemos los 4, 42. Si a los 4 se les agrega obesidad, 68.5. Y si además de la obesidad tenemos factores de estrés psicosocial, pues el riesgo es realmente muy, muy alto. Es muy posible que ese paciente en algún momento va a tener un evento cardiovascular.
¿sí? Entonces, es muy importante todos estos factores de riesgo asociados porque no estamos tratando enfermedades separadas, todas vienen de la mano. Un diabético, hipertenso con dislipidemia y obesidad tiene, ya saben ustedes, un riesgo cardiovascular. Y cuando a ese paciente diabético nos llega ya por una amputación, por un evento vascular cerebral, es porque la enfermedad ya está bien establecida y no es algo extraño, es parte de la misma condición y entonces el deterioro del paciente nos va a llevar a un problema de salud muy grave. Es decir, cada vez tenemos, por ejemplo, cada vez tenemos hipertensos más jóvenes, diabéticos más jóvenes, obesos más jóvenes, que a lo mejor se van a infartar a los 50 años. Y a esos pacientes se les va a dar una calidad, un procedimiento que va a mejorar su calidad de vida, pero muchos de ellos dejan de trabajar y tendrán una sobrevida de 60, 70 años, pero ya no serán económicamente activos y nos va a llevar a una crisis. Ver el conflicto cuando ya está, sino de prevenir el daño. Otro punto importante asociado a la diabetes es la dislipidemia. Un paciente que sabemos tiene hipertensión, diabetes y dislipidemia, para nosotros como cardiólogos es un paciente con muy alto riesgo de un evento cardiovascular, ¿sí? Y los pacientes con hipercolesterolemia, en este punto voy a hablar solo de colesterol. Pacientes con hipercolesterolemia los catalogamos en diferentes grados de riesgo. Por ejemplo, un paciente de bajo riesgo, voy a empezar de abajo hacia arriba. De bajo riesgo es un paciente que tiene solo un factor de riesgo, quizás solo dislipidemia. Eso es un paciente de bajo riesgo. A ese paciente se le permite que tenga un LDL abajo de 160 para considerar que no va a avanzar esta enfermedad. Y vean ustedes que aquí estamos manejando dos condiciones importantes, LDL y colesterol no HDL. Si un paciente me llega con un laboratorio que solo me muestra colesterol y triglicéridos, eso para mí no es válido porque no me permite ver ninguno de estos dos valores. Un paciente que tenga menos de 200 de colesterol no significa que no tenga dislipidemia. Entonces, dislipidemia no lo podemos valorar con un colesterol total. Lo tenemos que valorar con estos niveles de LDL y HDL. Entonces, un paciente de bajo riesgo significa que solo tiene un factor de riesgo y entonces su LDL está por abajo de 160 y el no HDL va a estar por abajo de 190. Un paciente con riesgo moderado es aquel que tiene 2 o más factores de riesgo y un riesgo anual cardiovascular del menos del 10%. Este riesgo anual cardiovascular lo calculamos con las tablas de Framingham, la forma más fácil. Hay muchas formas, pero lo calculamos la mayoría de las veces con Framingham. Si el paciente tiene un riesgo del menos del 10% y 2 factores, a ellos se les permite un LDL, se les exige un LDL por abajo de 130 o no HDL por abajo de 160. Eso para que no progrese la enfermedad, ¿sí? Un paciente de alto riesgo es aquel que ya tiene los 2 factores de riesgo o más y un riesgo anual a 10 años, un riesgo a 10 años de más del 10% de un evento cardiovascular. O aquel que tiene alguna enfermedad cardiovascular o equivalente, ¿sí? Aquel que ya tuvo angina, por ejemplo, ¿sí? O un paciente que tiene diabetes. Los pacientes con diabetes, por el solo hecho de ser diabéticos, no importando cuántos factores de riesgo tengan o qué riesgo a 10 años tienen, por el solo hecho de ser diabéticos ya son de alto riesgo. Si el paciente tiene enfermedad renal en un estadio 3 o 4, también es un factor de riesgo que lo cataloga de alto riesgo. Y ellos deben tener LDL por abajo de 100 y HDL, no HDL por abajo de 130. Un paciente que ya tuvo un síndrome coronario agudo, que ya tuvo un evento vascular cerebral o que ya le amputaron alguna extremidad, es un paciente de muy alto riesgo. O un paciente con diabetes o enfermedad renal con otros factores de riesgo,
pues ya se considera un paciente de muy alto riesgo. Y entonces para ellos el LDL obligadamente debe estar abajo de 70 y el no HDL por abajo de 100. Y pacientes con riesgo extremo, pues son aquellos que ya se infartaron, los revascularizaron, ya les dieron un tratamiento y sigue progresando. Es una enfermedad que ya tiene mucho tiempo de evolución y entonces ellos deben tener LDL por abajo de 55. Eso es lo que marcan las nuevas normas, menos de 55 de LDL y menos de 80 de no HDL. Obviamente que para lograr estos niveles de colesterol es muy difícil, se requiere de un tratamiento intensivo y eso se maneja únicamente con estatinas, ¿sí? Las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina, tienen diferentes dosis y principalmente atorvastatina y rosuvastatina son las estatinas que han demostrado controlar con más intensidad los niveles de colesterol y son las que habitualmente utilizamos para eventos coronarios, ¿sí? Entonces, esas estatinas, rosuvastatina y atorvastatina, a dosis altas, a dosis máximas, se consideran una intensidad, un tratamiento de intensidad severa, de intensidad alta, perdón, ¿sí? De alta intensidad son estatinas a dosis tope. Las estatinas a intensidad moderada son unas dosis medias, 40 miligramos de atorvastatina, por ejemplo, es una dosis moderada, 20 miligramos de rosuvastatina es una intensidad moderada, y una intensidad ligera o baja es la dosis mínima, 20 miligramos para torva, 10 miligramos para rosu. Cada una en un escenario diferente. Sin embargo, los pacientes con diabetes, tengan o no tengan enfermedad esclerosa, aterosclerosa, deben recibir un tratamiento farmacológico con estatina para prevenir, porque acuérdense que el problema es que ellos tienen una actividad inflamatoria muy intensa que va a dañar el endotelio y que va a generar aterosclerosis. Entonces, dependiendo del escenario, pero en la mayoría de las ocasiones se debe de dar un tratamiento con estatina. Entonces, los pilares para el tratamiento, para reducir los eventos cardiovasculares en la diabetes, pues, además del ejercicio, el control del peso, la dieta, pues tenemos eso, un índice de masa corporal menor de 25, idealmente, un control en los lípidos, donde por el solo hecho de ser diabético, debe ser de menos de 100 miligramos por decilitro el LDL, o aquí sí, un HDL de más de 40 para hombres y más de 50 para mujeres, o triglicéridos abajo de 150. La presión arterial en un diabético sin complicaciones debe ser menos de 140/90 y una hemoglobina glucosilada por abajo del 7% para considerar que no va a progresar la enfermedad cardiovascular. Y ¿por qué? Porque los diabéticos, vean ustedes que aunque un diabético tenga una cifra de presión baja, su riesgo de mortalidad siempre es muy alto, ¿sí? Comparado con la población no diabética. Entonces, un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular tiene el mismo riesgo de muerte que un paciente diabético que no ha tenido ningún evento. Entonces, los diabéticos son una parte especial, ¿sí? Entonces, un paciente con hipertensión y diabetes, siempre hay que buscarle intencionadamente cómo está su perfil de lípidos, pero perfil de lípidos para que podamos evaluar esa otra parte. Cuando yo les hablé de colesterol no HDL, en esta diapositiva, cuando yo les hablé de colesterol no HDL, eso ya se los había comentado. ¿Recuerdan a qué me refiero con eso? ¿Ya se durmieron? ¿A qué me refiero con colesterol no HDL? Doctora, ¿no son las lipoproteínas de muy baja densidad? No sé si se refiere a eso. No, sí están englobadas en eso. Acuérdense que hay como el grupo del colesterol bueno y el colesterol malo.
El colesterol bueno es el HDL porque ese nos remueve las partículas de LDL del endotelio. Y entonces el LDL se vuelve nuestro punto de referencia porque es el que va a generar la aterogénesis. Entonces, por eso casi siempre hablamos de HDL y LDL, pero existen otras lipoproteínas como son la VLDL, la IDL, además de la LDL. Entonces, esas tres partículas caben en lo que denominamos no HDL, por eso cambian los valores. Puro LDL da un valor, pero las otras dos partículas combinadas con el LDL que denominamos no HDL nos da un valor diferente, ¿sí? Entonces, no siempre en el perfil de lípidos, cuando uno solicita un perfil de lípidos, no siempre viene este valor de no HDL. Uno lo puede calcular manualmente, pero si no lo pueden calcular, por lo menos que visualicen el valor de LDL, ¿no? Eso es algo muy importante. Si no tienen el valor de no HDL, por lo menos que tengan el de LDL. A eso se refiere, porque lo van a estar viendo por ahí. Entonces, bueno, la norma oficial mexicana define a la hipertensión como cifras mayores a lo normal, pero no nos dice qué considera normal. En al menos 3 tomas separadas, pero no nos dice con cuánto tiempo de separación, excluyendo la visita inicial, es decir, que probablemente la cifra del la visita al consultorio no se va a tomar. Entonces, haciendo un promedio de lo que dicen las otras guías, la hipertensión se define por cifras mayores, igual o mayor a 140-90. Ya quedamos en eso, cifras mayores de 140-90, incluyendo 140-90, en al menos 3 tomas separadas. Idealmente, la primer cifra que tomamos no se toma en consideración, hay que tomar otras 3 cifras, que pueden ser en días contiguos, que pueden ser en minutos, pero que lo ideal es que sean en tomas alternas, que no sean en el mismo momento, ¿sí? Y esa cifra de presión sabemos que mientras más alta, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, ¿sí? Y de esta enfermedad cardiovascular lo que se da más son los eventos vasculares cerebrales, más que los eventos coronarios, ¿sí? Entonces, si una persona llega con cifras de 180 a 100, es más posible, es más probable que le dé un evento vascular cerebral que un infarto, ¿sí? Entonces, tenemos que controlar esas cifras. Y les comentaba que hay muchas estadísticas, hay muchas clasificaciones para estratificar la hipertensión, hay muchas sociedades hablando de esto, y aquí les agregué nada más las más relevantes. Esta es de la Sociedad Europea, es la que sigue en boga, obviamente la última salió en 2013, pero tiene una actualización reciente. El JNC, esta es de la Sociedad Europea, luego viene la de la Sociedad Americana, el JNC es Sociedad Americana, igual que la AHA, es la Asociación Americana del Corazón, y la Sociedad Internacional, que es la última que proyectó. Las guías NICE, que también son americanas en el 2019, no están aquí, pero no varían en mucho. Entonces, nosotros estamos parados básicamente con la norma oficial mexicana en este punto, siguiendo a la Sociedad Europea, donde consideramos que la cifra normal es abajo de 129.84. Para 130.85 ya se considera cifra normal alta, que los americanos llamaban prehipertensión. En el JNC de años anteriores lo consideraban como prehipertensión. Actualmente ese término no está aceptado, no es bien visto que digamos es prehipertenso, ¿no? Entonces se considera una cifra normal alta para 130-85. 140-90 ya se considera una hipertensión grado 1, que lo sostiene hasta el momento la Sociedad Internacional, y arriba de 160-100, la europea dice que es un grado 2, y la Sociedad Internacional también lo maneja como un grado 2, pero ya no hay más grados para la internacional. Para la europea sí existe un grado 3, que es el 180-110.
Entonces, cuando ustedes estratifican a un paciente que llega a consulta por primera vez por hipertensión, lo tienen que estratificar y definir en base a cuál de las clasificaciones lo están haciendo. Doctora, nosotros vamos a usar el de la europea. La europea. Yo siempre les voy a decir, en base a la sociedad europea, ¿no? Si yo les pregunto, ¿este paciente en qué grado de hipertensión se encuentra? Dependiendo la sociedad. Si yo les digo la europea, estaremos manejando los 3 grados. Si ustedes me dicen, doctora, es que en la internacional estamos en el grado 2, estoy de acuerdo, pero me tienen que definir en base a qué estamos hablando, ¿sí? Pero vean ustedes cómo han ido evolucionando de alguna manera. La única que modificó sus cifras fue la del 2017, la AJA, donde ellos consideraban que 130-80 ya era un estadio, una hipertensión grado 1, pero no ha hecho eco. A nivel mundial esto no se ha aceptado, aunque ellos lo están manejando así, a nivel mundial no se ha aceptado, de modo que en las reuniones que se hacen en forma internacional, les digo, este año ya se reunió la Sociedad Internacional, donde participa la Sociedad Europea, la Americana y todos ellos, determinaron que finalmente la cifra óptima sigue siendo abajo de 140-90. A 140-90 o más ya se considera hipertensión. Lo que sí es que obviamente esta cifra la consideran una cifra normal alta, que es como un foco de, si fuera un semáforo, estaríamos en el foco amarillo. Ojo, algo está pasando con este paciente y entonces en estos casos tendríamos que iniciar indicaciones de modificaciones al estilo de vida y si el paciente fuera de alto riesgo, porque fuera a lo mejor un diabético que ya tiene un deterioro de la función renal, pues entonces sí, iniciar un tratamiento farmacológico para poder controlar esas cifras de presión arterial, ¿sí? Pero continuamos con las cifras de 140-90 y más como hipertensión. Ahora, algo que también por contaminación se ha venido en desuso es el uso de los esfigmomanómetros de mercurio. En las guías anteriores, ustedes verían que el estándar de oro era la medida con un esfigmomanómetro de mercurio, pero actualmente se ha hecho mucho énfasis en el que se puede utilizar tensiómetros digitales, ¿no? Equipos de medición digital que estén calibrados y autorizados. Estos deben pasar por una regulación y en esta página que les puse acá abajo, ustedes pueden revisar para cada país qué equipo digital está autorizado para toma de presión arterial. Y los equipos autorizados únicamente son los de brazalete. Los de muñeca no están permitidos, ¿sí? Pero bueno, ahí está la página de internet porque ahora ya está permitido el uso de tensiómetros digitales, tanto para el paciente como para el consultorio. Y aquellos cardiólogos que tenemos todavía uno de mercurio, pues ya es una reliquia que, bueno, tendrá que conservarse en muy buenas condiciones porque ya no las habrán, ¿sí? Y bueno, y para llegar al diagnóstico de hipertensión, pues lo más importante es que hagamos una buena toma de la presión arterial. Si no tomamos correctamente la presión, ahí vamos a empezar mal. Y los puntos más importantes son, el paciente tiene que estar sentado, no acostado, no de pie. El paciente tiene que estar sentado con la espalda derecha y reclinado en un soporte recto, las piernas tocando el piso, sin cruzarlas, sin que estén volando, las piernas en el piso. No debe hablar durante la medición, se debe conseguir un brazalete de tamaño apropiado. Más adelante vamos a ver eso de las medidas. Y el brazo debe estar descansando, bueno, debe estar descubierto, eso es algo muy importante. Debe estar descubierto y descansando en una superficie donde esté más o menos a la altura del corazón. El equipo digital que vamos a utilizar, que trate de estar, que no esté enrollado el cable para que la lectura sea lo más clara posible, que el paciente no haya comido, no haya fumado, no haya consumido café o no venga haciendo ejercicio en los últimos 30 minutos, que el cuarto esté tranquilo y que sea fácil de escuchar la toma, que el paciente no tenga ganas de hacer pipí, que no tenga ganas de evacuar en ese momento. Y las 3 mediciones que nos piden
pueden ser con un intervalo de 3 minutos, 2 a 3 minutos. Le digo, van a haber diferentes literaturas. Unos dicen 2 minutos, otros dicen 3 minutos, otros dicen 5 minutos. Esto es lo que remarca la Sociedad Internacional en el último consenso del 2020. ¿Sí? Y la primera toma, pues se desecha y usamos el promedio de las últimas 2 mediciones. Ahora, bueno, de las mediciones del brazalete, el brazalete estándar mide 12 a 13 centímetros de ancho y 35 de largo. Los pacientes obesos son aquellos que tienen una circunferencia de brazo de más de 35 centímetros. Y el ancho se modifica hasta 20 centímetros y 40 de largo. ¿Sí? Eso, si yo tomo la presión a un obeso con un brazalete que no es el correcto, pues voy a sobreestimar la cifra o subestimarla, dependiendo cómo sea, ¿sí? Y bueno, voy a dejarlo aquí porque ya se nos termina el tiempo. Para si tienen alguna pregunta. No, Ok. Bueno, entonces mañana continuamos con lo que es hipertensión. Yo creo que toda esta semana terminamos. Acuérdense, este tema no viene en el examen, ya es del segundo parcial. Y si no, nos vemos a las 10 con el equipo que tiene clínicas hoy para que revisemos el caso.